que le quería mostrar era el cambio del diagnóstico, el cambio de la definición de sepsis como tal, anteriormente denominada signos de respuesta inflamatoria sistémica más una infección. Sin embargo, ya hoy, el día de hoy, sabemos que es una disfunción orgánica que amenaza la vida por una respuesta descontrolada del paciente a una infección, o que clínica y paraclínicamente vamos a tener un SOFA score mayor de 2. Ya vamos a hablar un poco de eso. Con respecto a la epidemiología, en la paciente obstétrica es la principal causa de muerte en los países industrializados. En la paciente gestante representa aproximadamente 260.000 muertes maternas al año a nivel mundial, 5% de las muertes en los países desarrollados y hasta un 11% de las muertes en los países en vía de desarrollo. Esta prevalencia que vemos acá es de mortalidad del 17% por cada 100.000 habitantes en Colombia. Puntualmente, con respecto a las causas de sepsis que vamos a encontrar en la paciente obstétrica, nosotros las podemos dividir como en causas obstétricas o no obstétricas antes y después del parto. Dentro de las causas obstétricas ante parto, la principal causa es el aborto séptico y la corioamionitis, y de las no obstétricas, las infecciones del tracto urinario, que Pero son de qué pena interrumpirlo. ¿Será que puede compartir la presentación? Nos quedamos, o sea, nos quedamos como en vista general. Si quiere poner esa abajito y darle compartir. Ah, exacto, ahí ya vemos la epidemiología. ¿Sí? Sí, ahí estamos en la epidemiología. Ah, pero no pasa la lámina. ¿Nada? Ahí seguimos en epidemiología. No, espérate un minuto. Ahí estamos en embarazo y puerperio. Ahí la estamos viendo. Sí, bueno, de todas formas, si no lo vamos haciendo charladito, no pasa nada. Listo, perfecto. ¿Listo? Entonces les mencionaba desde el punto de vista de las etiologías en la sepsis durante el embarazo. Nosotros la podemos dividir en preparto o antes del parto y posparto, y como causas obstétricas o no obstétricas. De todas, la principal causa de sepsis que vemos en la mujer gestante es la infección del tracto urinario, seguido ya de las causas obstétricas como el aborto séptico o la corioamionitis. Antes del parto, principalmente vamos a encontrar etiologías asociadas al tracto urinario y posterior al tracto genital, principalmente la endometritis, la miometritis, entre otros, sin olvidar que hay también las causas abdominales como tal, las apendicitis, las colecititis, entre otras. Ya desde el punto de vista de los microorganismos, el principal agente etiológico que en general es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, seguido de la E. coli en las infecciones urinarias principalmente. Hay que tener en cuenta que hasta en el 41% de los casos no vamos a encontrar un germen etiológico específico. Por lo tanto, pues esa va a ser la importancia de un antibiótico, inicialmente una antibiótico-terapia empírica, pero asociado al factores o a la causa como tal de sepsis que uno crea con la cual se está enfrentando. Dentro de los factores de riesgo, pacientes con trabajos de partos prolongados, con múltiples manipulaciones vaginales, número de exámenes vaginales, la obesidad, la anemia, el parto pretérmino, y no olvidar siempre la cesárea, cuando se compara versus el parto vaginal, tiene mayor tasa de sepsis. Ya con respecto al diagnóstico, en la población no gestante usamos o usan el SOFA score, un SOFA score mayor de 2, sugestivo de un proceso séptico. Nosotros usamos el SOFA también. Sin embargo, pues hay otras escalas que no están validadas aún en la paciente obstétrica, pero que se crearon o se originaron secundario a los cambios fisiológicos del embarazo que tenemos en la paciente obstétrica normal. ¿Me explico? Un SOFA, o por ejemplo una creatinina en 1.1 puede que sea normal en la paciente gestante, pero en la no gestante no. O, por ejemplo, las pacientes con frecuencias cardíacas elevadas, sabemos que por los cambios fisiológicos del embarazo vamos a tener un gasto cardíaco elevado con una resistencia vasculares periféricas disminuida, que probablemente
las condiciones sean óptimas para la gestante y se enfoque mal un paciente con respecto a la sepsis. Sin embargo, como les repito, estos scores, tanto el Sepsis in Obstetrics Scores, el SOS o el SOFA modificado, no están validados. Este es el SOFA modificado, el que usaríamos nosotros en las salas de parto. Aquí lo que vemos es que la presión arterial media por debajo de 70 es un marcador igual que la creatinina mayor, menor de 1.1 en este caso, y a diferencia del SOFA, no incluye las categorías ni 3 ni 4, que irían acá a la derecha si la están viendo, y tampoco incluye un puntaje de Glasgow como tal, simplemente si la paciente está alerta o no está alerta. Esta es la otra escala que usamos nosotros, el SOS, es un poco más sensible, pero tampoco está estandarizado a nivel mundial para el diagnóstico o el pronóstico de la sepsis como tal. Incluye también múltiples parámetros, tanto clínicos como paraclínicos. Un puntaje mayor de 6 es un paciente que tiene un mayor riesgo de terminar en una unidad de cuidados intensivos versus la que no. Esta escala, cuando se diseñó, lamentablemente no impactó en mortalidad, simplemente en las tasas de ingreso a UCI. Con respecto a los paraclínicos que solicitamos, son similares a la población no gestante, los hemocultivos, todos solicitados en la primera hora del diagnóstico, los hemocultivos, urocultivos, gases arteriales con medición de lactato, cuadro hemático, tiempos de coagulación, pruebas de función hepática para evaluar la falla multiorgánica y radiografía de tórax en caso de que la paciente, o en caso de que se sospeche una patología pulmonar. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, embolismo de líquido amniótico, pancreatitis aguda, trombosis de los vasos pélvicos o reacciones transfusionales, también una gama amplia de múltiples diagnósticos. Lo que necesitamos es orientar el diagnóstico. Ya con respecto al tratamiento, como los mencioné principalmente, la etiología o es infección de vías urinarias o del tracto genitourinario, me explico, la endometritis o la miometritis. Aunque hay una alta gama de antibióticos, nosotros preferimos usar en una paciente que se sospecha de infección de vías urinarias, una ureidopenicilina, piperacilina, tazobactam, y en la paciente que se sospecha que la patología es del tracto genital, realmente usamos clindamicina o gentamicina y vamos escalando la respuesta según el cuadro clínico del paciente como tal. Este es un cuadro que nos resume el diagnóstico, el tratamiento de la paciente séptica. Siempre iniciar el manejo durante la primera hora, obtener los cultivos y los paraclínicos. Iniciamos bolos de cristaloides de 30 cc por kilo. Se pueden iniciar hasta, o pues completar hasta 1 o 2 litros entre esos bolos si la paciente no mejora. Las cifras de presión arterial, que es con la que estaríamos haciendo el parámetro de la mejoría del cuadro clínico, podemos iniciar vasopresores, la noradrenalina que está indicada en el embarazo para mantener también presiones arteriales medias mayores de 65. El tema de la hidrocortisona no está muy dilucidado en el embarazo, sin embargo, aquí en la Sociedad de Medicina Materno-Fetal ellos lo mencionan, siempre evaluar la viabilidad fetal y el bienestar del mismo, anticoagulación profiláctica y permitir la hiperglicemia por encima de 180. Como les mencioné, un tema pues muy amplio, pero la idea era sintetizarlo. Como conclusión, los cambios fisiológicos van a impactar tanto en la definición como en la clasificación en la paciente gestante. No existen puntajes o escalas que nos hablen sobre o que nos hagan o que nos permitan hacer el diagnóstico de la sepsis con buena sensibilidad y especificidad, por lo menos en la población obstétrica. La idea es hacer un reconocimiento y un diagnóstico temprano para ofrecer un tratamiento oportuno y pues como vimos una patología con una tasa de mortalidad importante. Eso era lo que les traía. Doctor, muchísimas gracias. No sé si de pronto alguien en este momento tenga alguna pregunta para seguir con la especialidad de cirugía. Creo que tenemos una. No logro ver. Juanse, sí, ya te vi. Cuéntame, cuéntale. ¿Qué más, Doc? Una pregunta. Yo había leído un artículo cuando yo pasé por gineco
en el Critical Care salió un artículo que hablaba sobre la comparación entre el MODS, que es una escala de, pues, de severidad, contra el SOS que usted mencionó. Sí. El artículo concluye que pues el MODS no es superior al SOS, pero quisiera saber en la clínica, o sea, en la práctica actual, si solamente se usa el SOFA para definir sepsis en la parte obstétrica o tomamos en cuenta alguna otra escala. No, realmente cuando uno busca en la literatura y los compara, sí, entre ellos el SOS ha mostrado una mejor sensibilidad y especificidad. Sin embargo, como te mencioné, no está validado o estandarizado en la población obstétrica como tal. Nosotros en la práctica usamos el SOFA, procuramos usar el SOFA modificado, pero como no hay como una estandarización del mismo, usamos el SOFA como en la población obstétrica y pues eso nos orienta más hacia el diagnóstico, el pronóstico y pues la mortalidad de la paciente con sepsis, pero usamos SOFA. Listo, gracias. Súper, ¿de pronto hay alguna otra pregunta? Listo, igual al final vamos a responder más preguntas, vamos a tener unos puntos claves como les mencioné para que sigamos como con el conversatorio. Entonces, muchas gracias, doctor. Entonces, en este momento pasamos con el doctor Daniel Morales, que es del área de cirugía general. Muchas gracias a ti por la invitación. No, doc, a usted por estar acá con nosotros. Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, señor. Perfecto. Me gustaría que me confirmaran cuando vean que se esté compartiendo la pantalla. No sé si ya alguna persona puede ver la pantalla. Doctor, por ahora no. No, doc, se ve negro. Sí, se ve la pantalla Vamos a negra. ver qué está pasando aquí. ¿Nada aún? Se le ve el mouse, pero no la pantalla. Vamos a ver qué. Ahora sí se ve, doc. Y me confirman si en el modo presentación sí se ve. No. Estamos viendo ahí, si quiere, Ahí ya. pásalo, doc. Sí, ahí estamos en el título. Y ahí ya Perfecto. pasó. Perfecto, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por la invitación. Saludos al doctor Reyes, al doctor Federico y al doctor Herrera por su presentación previa. Bueno, nos pidieron que habláramos de la perspectiva quirúrgica de la sepsis. Esto pues es uno de los grandes retos que tiene el cirujano. Casi siempre nos manejamos en un espectro que es de complicaciones e infecciones polimicrobianas y esto termina siendo un real desastre para nosotros. Cuando la doctora Manuela me pidió que hiciera una presentación, bueno, me puse a pensar como, bueno, ¿cómo dirigir la presentación? ¿Será que hablamos de la evolución de los términos de sepsis desde 1991 hasta la fecha? Pero pues eso es de las cosas que yo creo que ustedes tienen más claras que alguna otra cosa. Bueno, pensé de pronto, miremos la parte molecular, cómo responde el peritoneo a los cambios de los patrones moleculares asociados a lesión y asociados a patógeno y cómo esto se ve reflejado en la circulación portal y a través de la vía linfática y cómo estos mediadores proinflamatorios hacen y terminan haciendo el daño a órgano blanco, pero creo que también saben muchísimo más porque pues este grupo de infectología va
a profundizar muchísimo más en este tipo de cosas. Y dije, bueno, ok, iremos a ver cómo de la perspectiva quirúrgica qué les podemos hablar. Y lo primero que les tengo para comentarles es que esto es un manejo multidisciplinario. Sin lugar a dudas, el manejo de la sepsis no puede ser a cargo de un servicio y requiere de múltiples especialidades de apoyo que nos puedan servir en un momento dado para que este paciente tenga los mejores resultados. Hay algunos aspectos técnicos que me pidieron mencionar. En cuanto a las causas, las más frecuentes en gastrointestinal son la diverticulitis, como pueden ver, la apendicitis, el colon cuando se encuentra perforado por entidades tumorales en los pacientes adultos, también la patología hepatobiliar en la parte de la colecistitis y colangitis, pero en general todo en el abdomen puede dar sepsis, desde las complicaciones crónicas o agudas del páncreas en la pancreatitis severa, con complicaciones locales, hasta la infección por tejidos blandos, que es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Anualmente, más o menos 18 a 31 millones de casos al año en el mundo se presentan y la mortalidad se ve empeorada o aumentada cuando tenemos casos de choque séptico. Alrededor del 30 al 40% pueden presentar mortalidad. El manejo para nosotros es quirúrgico y las complicaciones, pues como lo pueden ver en la imagen, esto es lo que ningún cirujano, ninguna persona desea tener, ni en su cuerpo ni como su paciente. Y es estos desastres y estos abdómenes hostiles en los que tenemos que tener colostomías gigantes como este dispositivo de Coloplast en el que hacemos manejo de efluentes fistulares en múltiples sitios del abdomen y pues eso representa un reto y un gasto para el sistema de una forma impresionante. En cuanto al manejo antibiótico, pues bien lo dijo el doctor, tenemos un amplio espectro pues como de flora bacteriana. Para ginecología es una flora muy distinta a la que generalmente nos involucra la parte de cirugía general, pero en general manejamos de primera línea y de manejo empírico cefalosporines y metrinidazoles, penicilinas macinidores de la beta-lactamasas y ureidopenicilinas. La cuestión radica en cuando tenemos infecciones polimicrobianas o cuando el germen aislado presenta un patrón de resistencia. Y ahí nos ponemos a patinar un poquito porque, pues, hay que confesarlo, el cirujano poco se preocupa de este tipo de cosas y es importante enfocarlas. Y más adelante hablaremos algo de eso. Teniendo en cuenta estos aspectos que me pidieron mencionar, quería traerles estos 3 ítems para completar estos 10 minutos de conversatorio. Uno es la importancia del control infeccioso, tanto o igual importancia la del inicio de la antibiótico-terapia y el diagnóstico temprano. El otro es todas las disyuntivas que hay acerca de la toma de cultivos y su importancia, y de pronto hablar de unos aspectos a futuro que nos puede ofrecer como los adelantos que se han venido presentando. En cuanto al control infeccioso, para nosotros lo enfocamos en 3 fases. Este control infeccioso pues, puede ser un drenaje percutáneo. Claramente, radiología intervencionista ha hecho cosas para nosotros que nos han facilitado muchísimo la terapéutica y el acceso a sitios del abdomen en los que ya no podemos acceder por cirugía. Pero pues en la parte que nos corresponde quirúrgicamente, pues tenemos varios tipos de drenaje. Una abierta ultradiafroscopia y especialmente tocaremos el ítem de la cirugía de control de daños. Y me quiero detener hablando de estas 3 fases. Estas 3 fases son las que los cirujanos manejamos en la cabeza cuando nos enfrentamos de forma urgente a un paciente con sepsis abdominal. En la fase 1 vamos a hacer el control de la contaminación y en esta fase hay 2 cosas importantes. Uno, tratar de remover todo lo que es pus, necrosis o tejido isquémico en el abdomen y la otra es el tiempo quirúrgico. Los aspectos necesarios que se deben considerar dependiendo de la etiología es identificar si necesitamos interrumpir esta continuidad intestinal porque la situación del paciente y sus comorbilidades así lo requieren. Y dejamos los abdómenes abiertos. Estos se llaman cierres temporales del abdomen. Más adelante hablaremos algo de ellos. Pero aquí me quiero detener uno en lo importante que es el tiempo quirúrgico para nosotros. Si bien muchos artículos hablan acerca de que en la primera hora del diagnóstico de un paciente con sepsis se debe iniciar la terapia antibiótica empírica, pues también en la primera hora debemos tratar de definir este paciente para su control del foco. Y
algo muchísimo más importante es que este tipo de cirugía, el tipo operatorio, debe ser lo más justo y necesario posible, no debe extralimitarse. Es decir, tenemos un paciente en el cual se encuentra en una situación crítica, en su torrente sanguíneo y en su sistema múltiples mediadores proinflamatorios que hacen que el grado de choque sea tal que si nos demoramos 3 horas controlando un foco infeccioso, pues eso más adelante en el posoperatorio y en los resultados clínicos no lo va a cobrar el paciente. La fase 2, tratamos después de tratar de controlar quirúrgicamente el foco, iniciar todas las medidas de soporte, tratamos de restaurar la fisiología. Y aquí hay unas fases que para nosotros son muy importantes y que la campaña de sobreviviendo a la sepsis nos las deja muy claras y es, iniciamos una fase de reanimación. En esta fase de reanimación vamos a tratar de corregir el choque. No podemos dudar en el inicio del soporte vasopresor. Si el paciente lo necesita, pues hay que iniciárselo. Esta fase de reanimación tiene una fase de optimización y aquí nos piden eh, evaluar si el paciente el que tenemos es un paciente respondedor a volumen y esto con el fin de evitar los bolos en los no respondedores. Esto es demasiado importante porque como les dije, parte del manejo es dejar un cierre temporal del abdomen. En el paciente en el que hacemos un uso de cristaloides exagerado, porque así lo requirió durante sus primeras horas de evolución, pues ese cristaloide va a tener unos efectos de edema, de asas intestinales, va a aumentar su balance de líquidos y posteriormente no nos va a permitir mucho el cierre de este abdomen temporal. Entonces esto es importante. La otra fase es una fase de estabilización en el cual ya tratamos de corregir el grado de shock que tenía el paciente y ahorita necesitamos estabilizarlo. Aquí es importante tratar de restringir ya el aporte de líquidos y la campaña nos dice que manejemos líquidos de 1 cc por kilo hora. Claramente, pues todas estas fases son dinámicas y pues son dinámicas en el sentido de que vamos a mirar la respuesta del paciente y según la respuesta clínica que tengamos, vamos a escoger en qué fase nos encontramos y así mismo vamos a escoger la terapéutica necesaria. Y por último, vamos a tener una fase de evacuación en la cual vamos a lograr balances negativos y cuando estos balances negativos no se pueden generar por la función renal, necesitamos el uso de diuréticos o en casos el uso de ultrafiltración por hemodiálisis. La última fase del control de foco es una parte definitiva en la que tratamos de restaurar la continuidad del tránsito intestinal. Si en ese paciente pasadas 24 horas logramos cumplir estas fases y dejamos interrumpida el tránsito intestinal de estos pacientes porque su etiología así lo necesitaba, pues tratamos de restaurar la continuidad. Es importante para el tracto gastrointestinal que el manejo de todo su líquido intestinal, sales biliares, el líquido pancreático, líquido gástrico, todo pues se absorba de la forma que se debe absorber, porque si no nunca vamos a tener un control hidroelectrolítico adecuado. Vamos a hacer el control del foco definitivo. Esto muy bien es para la cirugía de colon. Necesitamos establecer un control del foco y adecuar pues como el tránsito. Y vamos a empezar a evaluar el cierre de la pared abdominal. Siendo este último como el que más dificultades nos trae. Incontables artículos nos hablan de los días en los que podemos hacer un cierre y como lo ven, este artículo publicado en el 2016 nos habla que, pues, que los traumas y la sepsis es diferente, pero nos establecen que casi el tiempo para el cual tanto el trauma, la sepsis, se vuelve imposible cerrar el abdomen es a partir del 7º día y vemos cómo estos pacientes son llevados a cirugía de reconstrucción de hernia ventrales y vemos cómo pues alrededor casi que del 40% de los pacientes se pueden reconstruir. Eso quiere decir que entre el 60 y el 50% de los pacientes en los que no pudimos en la primera semana cerrar el abdomen y cuando son llevados de forma lectiva a un cierre de abdomen y una reconstrucción de la pared abdominal, pues se nos quedan sin poder resolver y se nos quedan con una hernia ventral y esto tiene consideraciones en la fisiología abdominal, respiratoria y en la parte de recuperación física de estos pacientes, que son unas consideraciones importantes. Para ir terminando ya, la toma de cultivos es de las cosas que más como cirujanos nos trae dificultades porque casi siempre tenemos la cabeza puesta en el colon, en el intestino, en el páncreas, en la úlcera péptica, en la vesícula y muy pocas veces, y en sacar todo lo que es material purulento, pero muy pocas veces tenemos la cabeza puesta en la toma de cultivos y la importancia que radica.
Estos dos artículos son una muestra de muchos artículos que más o menos en el 2004 al 2012 establecían que para la apendicitis aguda, pues tomar cultivos pues era una locura, pues era una pérdida de recursos, como el encabezado de este artículo lo determina. Y durante muchos años, inclusive aún en muchos sitios de nuestro entrenamiento lo consideramos así. Y muchos para nuestra práctica clínica creemos que pues, la recomendación de tomar cultivos en la apendicitis, en la apendicectomía de rutina, pues tiene sus consideraciones. Y es hasta la salida de varios artículos, traigo a consideración este publicado en Annals of Coloproctology, en el que dice, venga, esto puede ser necesario en la apendicitis complicada. Y los autores, estos autores son de Corea, identifican ciertos pacientes en los que ellos consideran que van a necesitar un apoyo terapéutico de antimicrobianos de forma extendida, más de 5 o 7 días. Y es en este paciente en el que cobra tanta importancia la toma de cultivo. Y pues sin lugar a dudas es importante también el cultivo en otros casos de sepsis, aún más cuando consideramos que este paciente debe ser llevado a múltiples lavados, tenía una contaminación fecal o una contaminación de la cavidad en general, que logró que tuviéramos un abordaje con un cierre temporal, es de vital importancia. Y esto tiene dos consideraciones importantes. La primera es el escalamiento de la terapia antibiótica, que es de vital importancia. Y la segunda es establecer los grados de resistencia a los cuales nos podemos enfrentar en el paciente que tiene complicaciones a largo plazo y que se nos quedó con un abdomen abierto y lavados múltiples a necesidad, y que empezamos con una terapéutica, pero a medida que vamos viendo esta terapéutica por el organismo, la E. coli multisensible que nos llegó, empieza a verse que esta E. coli empieza a presentar patrones de resistencia como patrón de resistencia a IRT. Tenemos que escalarnos en el manejo antibiótico, y ya que no es solamente E. coli, sino por las complicaciones de fístulas que tenemos, pues ya también tiene E. coli y Klebsiella, ¿sí? Y pues sin lugar a duda la temible pseudomonas, que en el ambiente intrahospitalario es casi que inequívocamente cultivada en estos pacientes que llevan larga hospitalización y larga estancia por lavados. A futuro, pues les traigo estos tópicos. A futuro hay muchas cosas que explorar. En la perspectiva quirúrgica les traigo este. Eh, Últimamente han venido publicando ensayos clínicos, publicado en el New England, las siglas lo comentaba como STOPET, y dijeron, un momento, iremos a ver cómo les va a los pacientes en los que necesitamos mínimo 7 días de antibiótico-terapia, y en los que de pronto si no le damos los 7 días y le damos 4 días porque la procalcitonina ya está en rangos de normalidad y toda la respuesta tanto clínica como paraclínica pues está estabilizada, pues miremos a ver si este paciente llegándolo solamente a 4 días pues tiene alguna complicación, algún desenlace diferente al que llevamos a 7 días. Y se dieron cuenta que el grado de complicaciones de reintervención, de reinfección, era alrededor del 21% para los pacientes que se llevaban a 7 días y de 22% para los que se llevaban a 4 días de antibiótico. Y es así como los autores concluyen que, bueno, en ciertos pacientes en los que la respuesta clínica y paraclínica ha sido tan buena y le daban importancia a la procalcitonina, pues no había necesidad de darles tanto tiempo de antibiótico, y más cuando esto tiene unas implicaciones tanto en selección microbiana, en la temida que nosotros hemos venido evidenciando muchísimo más, y es la infección por Clostridium difficile del tracto gastrointestinal, y sobre todo en las complicaciones renales que tenemos dar un tratamiento antibiótico de amplio espectro con ciertos pacientes en los que son susceptibles a la lesión renal aguda. Cuando evaluamos este artículo dijimos, bueno, pero venga, miramos a ver cuál es la población. Nos preocupaba que la población fuera, pues, pacientes con apendicitis. Y pues hoy en día muchos artículos nos muestran que la apendicitis aguda complicada, pues, ha venido reduciendo eh, sus días de antibiótico-terapia. Y pues nos dimos cuenta que pues, alrededor solamente del 17 al 18% eran pacientes con apendicitis. Los otros pacientes eran pacientes con infecciones por diverticulitis, infecciones por colecistitis, infecciones por colangitis, traumas que se infectaron. Y pues esto nos llenó un poquito de confianza para mirar a ver cómo evaluar la cosa.
Este artículo de Stoppet salió en el 2018 y un año después en Surgical Infections, pues dijeron, venga, evaluamos esto, a ver si esto es reproducible. Y pues cogieron su población y pues vieron que era muy reproducible. Esto otro que les traigo es algo que me ha llamado mucho la atención. Cada vez son más los artículos que muestran cómo la inteligencia artificial está permeando todos los campos en la medicina y pues la sepsis no es la excepción. Esto es una herramienta que se llama Potter. Es esta herramienta que utiliza inteligencia artificial para predecir en los pacientes que llevamos a cirugía de emergencia, sobre todo la parotomía, qué complicaciones van a tener. Entonces aquí a la mano derecha ven cómo le aparece pues como uno en el celular en la calculadora y le pregunta qué quiero averiguar. Entonces yo le quiero decir, no, pues cualquier complicación o la mortalidad o una complicación en específica. Y en esa complicación específica escogemos la sepsis. Nos empieza a hacer varias preguntas y entonces pues yo le estoy diciendo que pues, estoy haciendo una cirugía general. No es una cirugía de coloproctología o demás. Y me sigue preguntando ciertas cosas, cómo está la albúmina, cómo clasificó usted la herida quirúrgica, y me dice al final una estimación de cuál es el riesgo de este paciente de poder presentar una sepsis en el posoperatorio. En este caso era de 8.39%. Esta herramienta se nutre, aparte de la base de datos, pues, de una población específica, y ella analiza pues como ciertas variables en todas las historias clínicas y a partir de estas variables ella se va modificando y va creando unos variables y unos cálculos de riesgo estimado que pueden ir variando a través del tiempo según las consideraciones de la población. Por último, el doctor Reyes pues yo creo que personas que en esta reunión pues más con propiedad nos pueden hablar de esto, pero pues mucho en cuidado intensivo nos hablan de la importancia de lo que es la microvasculatura. Y casi siempre nosotros nos fijamos en lo macrovascular y en lo microvascular tenemos accesos indirectos, la extracción eh, venoarterial de oxígeno, en los gases venosos como arteriales o el lactato, pero muy pocas veces hemos tenido una herramienta directa. Me llamó mucho la atención estos artículos. Este aparatico que ven acá a mano derecha se llama un glucocheck. El nombre es el comercial, y esto lo que hace es prácticamente como una capilaroscopia. Identifica los capilares en la base de la lengua, este está diseñado para la base de la lengua, el piso de la boca, perdón. Identifica cómo están los capilares y cómo están fluyendo los eritrocitos alrededor de sus capilares y calcula algo que se llama el PVR. Claramente, pues en una paciente con sepsis, el reclutamiento capilar disminuye, la permeabilidad vascular pues aumenta y empieza a dañar pues todo esto. Y se dieron cuenta que esto tenía que ver mucho con el glucocálix del endotelio. Y encontraron que este glucocálix en condiciones normales se encuentra a una altura determinada en la cual los glóbulos rojos tienen una línea central por la cual van pasando ordenadamente. Pero por sepsis y demás, esto se ve alterado, hace que la permeabilidad vascular de estas células endoteliales se vea permeada por líquido, por patógenos, por antígenos y demás, y empieza a haber lo que todos conocemos como un aumento en la permeabilidad vascular y un aumento del líquido en el tercer espacio, que va a tener todas las consideraciones que vemos en las cascadas proinflamatorias. Es una forma de las cuales hoy en día los estudios están tratando de poder correlacionar estos hallazgos de este aparato con la sepsis y pues han encontrado que tiene unas variables muy independientes que se alteran cuando tenemos un paciente séptico. Bueno, esto es lo que les traía, espero no haberme demorado mucho, les agradezco pues por la invitación y pues quedo atento a cualquier duda, pregunta que tengan. Doc, no, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Doc. Daniel, bueno, muchas gracias por la presentación, muy buena, me gustó mucho. Dani, tengo una pregunta. Doctor, lo escucho. Y si, bueno, no en muchos lados tenemos para ver la microcirculación, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo le parece, Dani, que podría uno ver, usted cada vez que va a ver a esos pacientes, cómo podría ver la microcirculación sin el aparato?
Clínicamente, Doc, pues lo que hacemos es mirar el estado del paciente, el llenado vascular, la parte de las mucosas, eso es importante para nosotros. Entonces, Eh, eso nunca se le puede olvidar, Dani. O sea, el sí, no, llenado eso es lo más capilar, importante para ¿ok? nosotros. El Sí, llenado señor. capilar, hay un estudio muy chévere, pues que tienen que leérselo. Yo sé que se le sale del espectro de las cosas de un cirujano, pero un estudio muy chévere, Daniel, que se llama el Andrómeda, y lo publicaron en el JAMA, y es una reanimación guiada en los pacientes con choque séptico, guiada por llenado capilar, ¿no? Entonces comparaban el llenado capilar versus el aclaramiento del lactato durante el tiempo. Y ellos mostraron, pues, aunque el estudio, el primer análisis de llama es negativo, después hicieron un análisis bayesiano en el Blue Journal que fue positivo, la mortalidad es menor. Y entonces ahí va muy de lo que usted está diciendo. O sea, realmente la microcirculación y cómo la sepsis impacta sistémicamente el endotelio y eso caracterizado pues por el llenado capilar, eh, es seguramente donde está la reanimación del futuro. Y nunca se les puede olvidar que solo con ver el llenado capilar de un paciente van a tener una información muy valiosa. ¿Vale? Así es, sí, señor. Muchas Muchas gracias. gracias, Doc. Le chismosearé el estudio a ver, Vale, me gusta, para muchas tenerlo gracias. dentro de la... Gracias. Súper, muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra pregunta? Listo, entonces ya seguiríamos con el doctor Federico, que es del área de medicina interna. ¿Me escuchan? Sí, no Aló, lo escuchamos. No Sí, sé si el doctor Federico está por ahí. aló, ¿me oyen? Sí, doc, lo vimos. Es que por un momento no, como que se me perdió la llamada. Bueno, entonces buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo básicamente quiero centrar a hacer algunas aclaraciones respecto al abordaje desde el punto de vista de la medicina interna. Vale aclarar que el abordaje de esos pacientes, sea obstétrico, sea quirúrgico, es el mismo. O sea, la sepsis y la forma en que la abordamos es similar para todos los pacientes. En ese sentido, pues yo no quiero aquí repetir lo que de pronto ya dijeron mis compañeros de las otras especialidades, entonces vamos a puntualizar algunas cosas. Desde el punto de vista de medicina interna, pues nos enfrentamos a otro tipo de infecciones un poco distintas. Definitivamente las causas más comunes de sepsis en nuestro medio depende obviamente de la serie que uno mira, el país, pues, pero en Colombia y tal vez la experiencia que tenemos en Samaritana, aunque no hemos hecho el estudio, pues, donde se demuestra esto, la experiencia nos dice que lo más común que se presenta es neumonía, o sea, infecciones respiratorias, infecciones urinarias, del tracto gastrointestinal, piel de tejidos blandos, eh, endocarditis y bacteriemias inespecíficas sin foco claro, y por último, infecciones del sistema nervioso central. De estas infecciones, tal vez la más común que vemos en la práctica que se presenta con sepsis es la neumonía. Entonces, la neumonía generalmente es como la causa del 20% de la sepsis en general, desde la medicina interna. Generalmente estas neumonías son multilobares. Generalmente las neumonías que se acompañan con sepsis y choque séptico tienen complicaciones como empiemas o como abscesos. Y los gérmenes más comunes, estamos hablando pues del Streptococcus pneumoniae y en algunos casos del Staphylococcus aureus. Es muy importante recalcar que si tenemos un paciente con una neumonía rápidamente progresiva que se presenta con choque séptico, tenemos que sospechar potencialmente una neumonía por estafilococo dorado, que está descrito como una causa muy importante de sepsis severa de origen pulmonar. La siguiente causa más común de infección con sepsis es la infección del tracto urinario.
siendo la más común pues la infección del riñón, o sea, la pielonefritis, casi que el 20% también. Las causas, el germen más común es la E. coli, casi que en el 95% de los casos, seguido de las infecciones del tracto gastrointestinal. En este caso, a diferencia de las infecciones quirúrgicas, estamos hablando de los gérmenes enteroinvasivos, o sea, las colitis que se presentan con disentería. El paciente con dolor abdominal, con fiebre, que se presenta con diarrea, con moco y con sangre, tenemos que sospechar una diarrea enteroinvasiva. Los gérmenes más comunes, estamos hablando de la entamoeba histolítica, las enterobacterias como el Campylobacter, Yersinia, algunas cepas de E. coli, y claramente, muy importante tener en cuenta, es la infección por Clostridium difficile en el paciente que ha estado expuesto a terapia antimicrobiana previa. Las infecciones de piel y tejidos blandos también caben y se presentan con sepsis en el servicio de urgencias. Es muy importante, muchachos, aclarar que es raro que un paciente con celulitis, que es la infección de tejidos blandos más común a la que nos enfrentamos, se presente con sepsis y mucho menos con choque séptico. Uno suele ver en la clínica que la celulitis rara vez se presentan con sepsis. Esos pacientes de pronto tienen algo de fiebre, hacen leucocitosis, de pronto el malestar general, pero rara vez vemos compromiso orgánico en ellos, a menos que sea un paciente que de pronto está inmunosuprimido o un paciente diabético. Entonces, si tenemos un paciente con una infección de tejidos blandos, que está séptico o que está choqueado, tenemos que pensar que de pronto no es una celulitis simple, sino que tenemos una infección un poco más profunda y podemos estar hablando de una fascitis necrotizante o de una miositis. Entonces, tiene tejidos blandos con sepsis, tenemos que sospechar una fascitis o una miositis, porque la celulitis es raro. Y los gérmenes más comunes, pues estamos hablando del Staphylococcus aureus y los streptococos, sobre todo los beta-hemolíticos. Y por último tenemos las infecciones del sistema nervioso central, pues en la meningitis principalmente, causada por estreptococo, y por último las endocarditis con las bacterias inespecíficas. Las endocarditis, que se presentan con sepsis y choque séptico, es una de las indicaciones quirúrgicas por la alta mortalidad que se presentan. Y las bacterias inespecíficas, en donde no tenemos un foco claro, son tal vez las menos comunes porque casi siempre se encuentra un foco de la bacteria, más o menos en el 5% de las causas de sepsis que nos enfrentamos en el servicio de urgencias desde la medicina interna. La mortalidad claramente va a depender del sitio de infección, del huésped, del tiempo de evolución, pero por lo general las mortalidades rondan entre el 10 y el 20%. Depende de muchas variables. Tal vez los cirujanos saben que un paciente con una fascitis necrotizante que está choqueado por ese motivo, ya de entrada solamente por ese motivo, tiene casi una mortalidad entre el 30 y el 50%. Incluso con un abordaje quirúrgico a tiempo, con terapia antimicrobiana. Diferente es de pronto un paciente con neumonía, con choque séptico, ellos tienen una mortalidad un poco más baja. Entonces va a depender del sitio de la infección. Respecto a las complicaciones. Entonces, todo paciente séptico tiene complicaciones derivadas de su sepsis, independiente del sitio de la infección. En estos casos tenemos que, si la sepsis progresa, vamos a encontrar complicaciones como que, por ejemplo, que empiecen con un CID, que hagan prolongación de tiempo de coagulación, que hagan trombocitopenia y que se presenten o con sangrado o con trombosis, dependiendo hacia dónde derive el CID. Tenemos también la trombocitopenia, como ya dijimos, el requerimiento de soporte ventilatorio, o sea, independientemente de que sea neumonía, un paciente séptico, si progresa, puede progresar a SDRA y requerir ventilación mecánica invasiva. Un paciente puede hacer falla renal y requerir terapia de reemplazo renal como una complicación, entre otras. Las complicaciones tal vez más comunes a las que nos enfrentamos el paciente séptico son las que están relacionadas con las colecciones. Es muy importante recalcar que tenemos un paciente séptico, identificamos un foco de infección y empezamos manejo empírico específico. Ese paciente que no mejora
a pesar de darle manejo antibiótico, a pesar de darle toda la reanimación hídrica, con vasopresor, con lo que sea, incluso ya teniendo cultivos, aislamientos y antibiótico dirigido a los cultivos, si el paciente empeora, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos una colección. Y en este aspecto estamos muy de la mano con el cirujano, porque cuando llegamos a ese punto, la medicina interna pues ahí no tiene nada que hacer, porque si está coleccionado, eso toca drenarlo sí o sí. Entonces, tenemos un paciente con neumonía que no mejora, que está empeorando, tenemos que sospechar una complicación supurativa, como que haya desarrollado un empiema o un derrame complicado o incluso un absceso pulmonar que requiera pues el drenaje, ya sea decurticación o la colocación de un tubo de tórax. Si tenemos una infección urinaria que va empeorando, tenemos que sospechar un absceso renal. De ahí la importancia de hacer imágenes en esos pacientes que se están complicando para ver las colecciones. Un paciente con endocarditis que está empeorando, pues tiene indicación de abordaje quirúrgico, sobre todo si el tamaño de la vegetación es lo suficiente o si tenemos complicaciones como émbolos sépticos a pulmón, entre otras cosas. Y por último, pues el manejo antibiótico. Hay dos cosas que quiero que queden muy claras. Cuando uno lee sepsis, la literatura al respecto es muy amplia. De hecho, por ejemplo, si empezamos a hablar de manejo vasopresor en el paciente séptico, casi que se puede sacar una sola charla solamente hablando de ese tema específico. Quiero que queden dos cosas claras. Cuando uno se enfrenta al paciente séptico, sobre todo en el servicio de urgencias, y sobre todo el nivel en el que ustedes se están formando, que se están formando para ser médicos generales y para enfrentarse a su rural, tiene que quedar claro esto. Llega el paciente séptico, piensen en dos cosas. La primera es estabilizarlo. Y la estabilización, lo más importante en ese momento es póngale líquidos y mejore la tensión arterial. O sea, haga lo posible porque su tensión arterial esté en metas, alcanzar una PAM, ojalá por encima de 60, 65. ¿Eso cómo lo logra? Pues póngale líquidos, métale agua. Que sí, que destaque la saturación venosa, que el lactato, que la PVC, ese tipo de variables, ustedes no las van a tener en el sitio donde van a trabajar en su rural, por ejemplo, o en un nivel básico de atención. Entonces, por el momento, olvídense de eso. Incluso en Samaritana, un hospital de tercer nivel, un catéter central se va a demorar entre 2, 3 horas dependiendo de lo congestionado que es el servicio. Entonces, de entrada, al paciente póngale líquidos y mejore la tensión arterial. Entonces, 30 cc por kilo. Si el paciente no mejora, póngale otro bolo. Si el paciente no le mejora, póngale otro bolo. Y si después de 2 o 3 bolos de cristaloides el paciente no le mejora la tensión, pues entonces empieza el vasopresor. ¿Cuál vasopresor? ¿Qué hacemos entre dopamina, entre adrenalina, vasopresina? Póngale Nora. La adrenalina está presente en casi todos los servicios de urgencias. Incluso en algunos rurales hay noradrenalina. ¿Qué toca por central? Pues si no tiene central, pues no se lo ponga por central. Póngaselo por periférico, mientras tanto. Pero haga lo posible por recuperarle esa presión arterial media. Líquidos y vasopresor. Y paralelamente a eso, porque debe ser inmediatamente paralelo a ambas cosas, empiece el manejo antibiótico empírico y de amplio espectro. ¿Sí? ¿Basados en qué? En la sospecha del foco de infección. Entonces, si tiene un foco pulmonar, un paciente que llega con tos, con dificultad respiratoria, expectoración blanquecina, lo que tenemos a la mano para manejar a los pacientes de entrada es una uredopenicilina, capiptazo, cefepime o meropenem. Con esas tres cosas usted puede defender de entrada. ¿Qué es el foco urinario? Pues puede empezar cefuroxime, cefepime, piptazo y meropenem, casi que los mismos. Piel de tejidos blandos, póngale vancomicina de entrada. Si no tiene vancomicina, pues póngale clindamicina mientras tanto. Si sospecha una infección de tejidos blandos como tipo fascitis, pues póngale vancomicina junto con clindamicina, dependiendo de algunas variables. Si la infección es del sistema nervioso central, una meningitis, empiece con vancomicina y con ceftriaxona.
Va a depender del sitio de la infección y del foco. Pero entonces importan estas dos cosas. Maneje la tensión y empiece manejo antibiótico lo más rápido posible. Con que ustedes dos manejen esas dos cosas, el resto de variables, la saturación venosa, el lactato, la PVC, el resto de cosas, con el tiempo y a medida que evolucionan las horas, eso se va como calibrando. Pero de entrada, esas dos cosas son fundamentales. Y como ya dijeron mis compañeros, el aislamiento microbiológico. Paralelamente, a ese paciente, tómele policultivos, hemocultivo, urocultivo. Si el paciente tiene tos, pues tómele cultivo de la secreción. O sea, busque el foco lo más rápido posible. Eso sería como tal vez lo más relevante como para complementar lo que ya dijeron mis compañeros de las otras especialidades. Muchas gracias. Gracias, Fede. Muchas gracias, Doc. ¿Hay alguna persona que de pronto tenga alguna pregunta? Bueno, entonces en este caso rápidamente pasaríamos con el doctor Reyes, que nos va a dar los últimos puntos para llevar a casa como conclusiones. Bueno, muchachos, a todos los doctores que nos acompañaron hoy, muchas gracias, de verdad. Siempre es muy valioso tener distintas opiniones y el tiempo de todos acá es muy valioso y lo apreciamos mucho. Bueno, un par de claridades, así como Federico hizo unas claridades importantes. Yo creo que ya han hablado muchísimo, ¿no? Quiero decir un par de cosas. En cuanto a la sepsis y la reanimación, ¿no? No se les olvide lo de la reanimación guiada por el llenado capilar. ¿Ok? Aquí en el chat les voy a dejar el link para el manuscrito para que vean que el llenado capilar es una cosa que no necesitan más sino examinar al paciente. Y con eso creo que va a ser eh, van a poder tomar decisiones clínicas importantes. La segunda cosa, y quisiera divergir un poquito de lo que se dijo anteriormente, y es el manejo restringido de los líquidos en los pacientes con sepsis. Van a ver que hay una cosa que se tiene que estudiar mucho que se llama el índice diastólico, por ejemplo, y es una estrategia que tenemos para determinar si el paciente lo que tiene es disfunción endotelial o disminución del volumen efectivo. Entonces, conforme ustedes van creciendo, van a tener que determinar si el paciente lo que necesita es líquidos o necesita vasopresor temprano. Lo que sabemos hoy en día es que el inicio del vasopresor temprano disminuye la mortalidad en los pacientes con sepsis. Entonces, iniciar con el bolo de líquidos sí es súper importante y es lo que dicen las guías. Pero cuando uno hace una reanimación guiada, por ejemplo, por el llenado capilar y el índice diastólico, se da uno cuenta rápidamente que el paciente no es un paciente respondedor a líquidos. Entonces lo que tenemos que hacer en algunos casos es hacer los retos cortos de volumen, los retos guiados de volumen para saber si el paciente va a responder o no va a responder a líquidos. Si el paciente no va a responder a líquidos, no vale la pena repletarlo de líquidos, eso aumenta la mortalidad en los pacientes. Lo que se debe hacer es determinar rápidamente si el paciente va a responder o no, y si no va a responder, lo que debemos hacer es iniciar el soporte vasopresor dentro de la primera hora de tratamiento, de enfrentar al paciente. Es un objetivo muy importante y que lo tienen que tener siempre en cuenta, ¿ok? No se pueden sentar a ponerle líquidos al paciente sin que el paciente responda. Y si no responde, hay que pasar rápidamente a la segunda intervención, que es el vasopresor. Como le decían ahorita, la noradrenalina es el vasopresor de elección en estos pacientes y siempre lo tenemos que tener en la cabeza como el medicamento que tenemos que iniciar. Si no tiene el catéter venoso central, estamos de acuerdo, se puede iniciar por el acceso venoso periférico.
La otra cosa que quería hacer un poquito de claridad era el tema de los antibióticos. Como decían ahora, la principal etiología sí es la neumonía adquirida en la comunidad como la principal causa de sepsis en Colombia y en todo el mundo. Y el uso de los antibióticos debe ser, sí, de amplio espectro, pero de un espectro identificando los factores de riesgo de los pacientes. Entonces, no puede, tienen que aprender a que el antiseudomónico en el paciente con neumonía no debe ser todos los pacientes con neumonía. Son los pacientes que tienen factores de riesgo para determinar, los que tienen factores de riesgo para infecciones por pseudomonas. Y ahí, eso está claro, es el paciente que tiene un EPOC muy severo, con una disfunción severa de obstrucciones mayores del 30%, paciente con antecedente de bronquiectasias, paciente con antecedente de infección por pseudomonas, e incluso los pacientes con portadores de traqueostomía crónicos también tienen factor de riesgo para pseudomonas. Entonces, si están enfrente de un paciente con neumonía, lo que tienen que tratar de determinar es si tiene o no factores de riesgo para dos gérmenes. El primero es para las pseudomonas y el segundo es para el estafilococo aureus meticino resistente. La vancomicina en los pacientes que no está indicado, o sea, el uso amplio de antibióticos no indicados en pacientes con neumonía aumenta la probabilidad de que el paciente se muera. Entonces tienen que determinar cuáles son los factores de riesgo para esos pacientes. En los pacientes con neumonía severa, los factores de riesgo en general para meticilino resistente pues son el antecedente de que el paciente tenga infecciones crónicas de piel o antecedente de paciente con colonización o infección por estafilococo aureus meticilino resistente, y esos son en realidad los factores de riesgo para eso. Entonces, hoy en día tratamos de usar los antibióticos dirigidos, el esquema antibiótico amplio, pero dirigido según los factores de riesgo. Y eso es lo que quería contarles, simplemente como tratar de puntualizar cuáles son los factores de riesgo para cada uno de los gérmenes y de acuerdo a eso se toman conductas terapéuticas. Les voy a mandar aquí unos artículos también de lo mismo. Super Doc, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Dale, Santi. Yo quisiera complementar con el Modeling Score. Es un score muy útil para el uso clínico. Es simplemente evaluar el moteado en las rodillas y es muy buen predictor de sepsis. Yo les voy a dejar un articulito con mano. ¿Listo? Doctor Santiago Ortiz, hace años no lo oía. ¿Qué, profe? Ok. Súper, Santi, Por muchas acá gracias, claro que chismoseando. sí. Dani, cuéntanos. Sí, sí, pues aprovechar, creo que no estoy en mejor lugar para saber qué perspectiva tienen ustedes como grupo de infectología acerca de los cultivos en sepsis abdominal. Me gustaría saber, porque la última revisión que hicimos siempre fue algo controversial y sobre todo el cierre de la pared con cultivos positivos, pero sin infección clínicamente evidente, eh, pues se hizo más controversial aún. Entonces quisiera saber cómo de pronto ustedes qué consideraciones tienen, qué nos pueden aportar, porque sí me gustaría saber si de pronto tienen alguna revisión de la literatura diferente a lo que hemos revisado o adicional para construir algo. Perdón, se me murió el computador. ¿Me escuchan ahí? No. Sí, te escuchamos. Doc. Si quieres, Dani, le repites la No, pregunta. la pregunta la ¿Cuál es escuché, la Dani. otra? La pregunta la escuché, la de Ah, los bueno. cultivos en sepsis abdominal, ¿verdad? Sí, mi Sí, doctor, sí. sí. Sí, lo que yo voy a decir es realmente eh, cuando es peritonitis, o sea, cuando realmente el paciente sí tiene perforado el intestino y se encuentra pus dentro de la cavidad,
Realmente sí sería útil la toma de los cultivos, Daniel. Diferente en el caso de la apendicitis no complicada sin peritonitis, ¿no? O sea, en ese grupo de pacientes sí la utilidad de un cultivo es muy limitada, ¿no? Aunque en general, lo que dicen las guías es que si el paciente llega con choque séptico, se debería policultivar. Entonces ahí, además que ya iría el paciente con hemocultivos y realmente eso sería más que suficiente. Eh, sí, yo creería que solo útil en los pacientes cuando ya existe perforación de la víscera hueca. Antes yo le quería preguntar qué opina usted del manejo antibiótico y no quirúrgico de la apendicitis. No sé, Santiago levantó la mano al respecto de la pregunta anterior y No, ya hágale, le respondo, Doc, lo de la apendicitis, que eso es bien más controversial aún. No, simplemente agregar que con respecto a los cultivos, la dificultad más que todo cuando el paciente es intervenido en múltiples ocasiones, tiene el abdomen abierto, que se coloniza fácilmente y en ese sentido los cultivos son dudosos, pero en el abordaje inicial siempre están indicados que una vez usted abre la cavidad abdominal, tome cultivos. No, y el problema después es que si el paciente lo que tiene es pus, pues son puros detritos celulares y eso realmente rara vez Sí, no crece tiene algo. muy buen rendimiento, es verdad. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahorita con los cierres temporales, la dificultad que hemos tenido es que eh, muchos de los auditores y de las revisiones de historias clínicas que nos hacen los clínicos y los administrativos es que encuentran cultivos positivos, pero que corresponden a colonización, como lo dice Santiago, pero nosotros necesitamos colocarle mallas para el cierre del abdomen y eventualmente pues el riesgo de esa malla infectarse pues es claramente eh, alta porque es un paciente que requirió de múltiples lavados, colonizaciones y demás. Entonces, en la literatura no hay descrito aún todavía un trabajo serio que nos relacione cultivos de colonización con infección de mallas y agentes protésicos en cierres temporales. Entonces, siempre ha sido difícil dar esa batalla. La gente que más ha trabajado eso es en la Colombia. Tienen allá un grupo muy grande de pared abdominal y ellos generalmente se esperan hasta que el cultivo es negativo, pero otras veces sí se establecen que cuando no hay una infección clínica evidente y el cultivo tira masa, que es contaminación o colonización por larga estancia y de los patógenos hospitalarios, sí le colocan la malla y pues no se ha hecho un estudio, las mallas se infectan porque sí, porque no, pero no se ha hecho un estudio juicioso, entonces sí quería saber si de pronto tenían algo al respecto. Y en cuanto a lo que dice el doctor del manejo antibiótico de la apendicitis, no estoy de acuerdo. Revisamos los artículos juiciosamente. El primero que salió de ellos fue la Pactrial. Fue un artículo publicado en JAMA. Lo revisaron y le hicieron el follow a los 5 años. En la primera revisión hicieron eh, eh, un estudio que trataba de mirar la equivalencia entre el manejo quirúrgico y el manejo antibiótico y se pelaron por un 2%. Entonces dijeron la recomendación, por ahora no recomendamos el manejo antibiótico como un manejo alternativo para la apendicitis aguda. Y en el seguimiento, el manejo estadístico fue algo controversial, porque dijeron de estos 68% de los pacientes que reconsultaron, tuvimos que operar el 18%. Entonces dijimos, bueno, perfecto, pues 18%, pues es más o menos las mismas complicaciones que se pueden presentar en los pacientes con apendicitis aguda complicada. La reintervención más o menos está lo mismo, pero cuando nos fuimos a mirar qué complicaciones habían tenido complicaciones graves, con claviendindo severos que requerían hospitalización de larga estancia, resecciones intestinales masivas, resección de colon. Eh, entonces no se nos hace muy lógico a una patología que se puede resolver y darle egreso a un paciente en 1 o 2 días, o en el peor de los casos una apendicitis aguda complicada, en el que
Se le da egreso al paciente en 5 días posterior a terapia antibiótica y adecuada evolución clínica y resolviendo el hilo posoperatorio que casi siempre hacen. A estos pacientes en los que se le da manejo antibiótico, muchos de los artículos se le da manejo antibiótico intrahospitalario por 7 días, dependiendo de los hallazgos en la TAC. Otros se les da manejo oral por 7, 14 días, reconsultan varias veces y el 18% y en otros artículos el 37% se complican severamente. Entonces, por ahora no, la escuela pues, del programa no está muy de acuerdo con ese manejo. Con COVID fue impresionante, muchas instituciones abocaron por hacerlo, pero pues nosotros sí seguimos operando las AP. Bueno, muchas gracias, Dani. A usted, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos. En verdad estuvo muy interesante el conversatorio y ver como todo desde varios aspectos, muy enriquecedor. Creo que no hay preguntas, entonces muchísimas gracias a todos por participar esta noche en la sesión. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.